Perfecto. Hola, hola a todos. Buenas tardes. Hola. Bueno, bienvenidos a esta charla, presentación de la formación en escritura expresiva. Yo soy Juan Carlos Kramer, ella es Claudia Mariocci. Venimos dando el curso yo desde hace muchos años, Claudia desde hace 2 o 3 años conmigo, y pues también por su cuenta. Y hoy les vamos a contar un poco en qué consiste esto de poder este curso y de qué manera podemos desde acá, desde la fundación y desde el encuadre de estos encuentros, ayudarlos a que cada uno pueda encontrarse con su escritura. Este curso lo diseñé al comienzo, básicamente no directamente en búsqueda de resultados sobre el texto, sino como en búsqueda de un proceso, ¿no es cierto? Ahora voy a explicar también cómo es ese proceso. Lo cierto es que durante muchos años yo usé este modelo de curso para todas las personas que colaboraban conmigo en la revista Uno Mismo y querían publicar escritos. Entonces, de alguna manera, hacía que las cosas, lo que querían decir cada uno estuviera mucho mejor expresado y llegara a otras personas. Y ahí, en ese ejercicio de hacer este curso, me fui dando cuenta de muchas cosas que ocurren en el proceso de escribir en cada uno. Incluso lo fui modificando varias veces hasta llegar a este modelo que les estamos ofreciendo ahora. Además de dar el curso, yo fundamenté mucho de las propuestas que hago en mi propia práctica como escritor, que también atravesé muchos momentos similares a los que quizás les pasa a cada uno, y lo que hago es compartir experiencias y contarle cómo hacen otros escritores ante tal tipo de problema. Antes de que entremos a contarles en detalle en qué consiste la formación, que me gustaría también que Claudia cuente quién es ella y también lo que va a hacer. Después vamos a contar un poco lo que es el curso y después vamos a dejar un espacio para preguntas concretas de ustedes. ¿Sí? Gracias, Juanca. Yo soy Claudia Mariocchi, como les dijo. Soy docente, soy escritora y tengo una amplia experiencia también en edición. Hice periodismo, hice comunicación institucional. Y hace algunos años tuve la suerte de participar como alumna en esta misma formación. Encontré en Juan Carlos un maestro y finalmente un mentor que me pidió que lo acompañara en la asistencia de la coordinación de los cursos, cosa que vengo haciendo en los últimos años, y ha sido una escuela al lado de, como decía antes, de un mentor, pero también de un amigo. Nos unen muchas cosas, sobre todo esta idea que decía, ¿no? Que no hay, si bien nosotros vamos a seguir un programa que ustedes pueden consultar, que está en la página de Fundación Columbia, no hay una receta para escribir. Hay tantas maneras de escribir como personas que escribimos. Y de lo que se trata, en todo caso, es de ir encontrando la propia voz para que aquello que queremos decir llegue de la forma más eficaz posible del otro lado, al lado del receptor, en el caso de los textos, del lector. En comunicación siempre se dice que la verdad está del lado de la recepción, no de las buenas intenciones que tenemos cuando nos sentamos a escribir, sino de cómo nos leen, de cómo llega eso. Bueno, es así, es como dice Claudia. Y a lo largo de los años, si yo tendría que decirles para qué es lo que más sirve este curso, es para que nos encontremos otras personas escribiendo. Parecería como que el hecho de reunirnos una vez por semana y hacernos un espacio en lo externo, en la agenda, para poder escribir, y la comunicación con los compañeros y con nosotros, y el hecho de empezar a tomarnos esto como la actividad de escribir con cierta disciplina, es lo fundamental para poder escribir y para empezar a transformar la propia escritura.
Por eso digo que muchas veces, más allá de la información o de lo que, de los datos que les pasamos, o de las consignas que les pasamos, ya el solo hecho de estar en un grupo y poder participar y ver cómo ante las mismas situaciones otras personas lo resuelven de esta manera, o cómo se animan a partir de pequeños momentos de su vida a explorar y sacar mucho material y muy rico, y cómo ese material produce resonancia sin quien lo lee, más allá de la forma. Eso me parece como que es lo más fuerte de lo que propone como grupo. Es cierto que también hay un programa, ¿cierto? Pero entre ese espacio grupal y también algo que les pedimos a los participantes, que es que además de tener un par de horas juntos, reunidos, marquen en su agenda una hora y media por semana para estar solos, para poder reencontrarse, para poder releer algunos apuntes que tomaron en clase, para poder escribir algunos de los trabajos que vamos dando. Ya con eso solo ya empieza como a generarse internamente en cada una de las personas les diría, una oficialización, una habilitación del ser escritor, ¿no? Como que empezamos a tomarlo como algo ya que está dentro, y empezamos a hacernos cargo de ese impulso, ¿no? Sí, tiene algo mágico además el trabajar en grupo, porque en sí el hecho de escribir, como el de leer, que suelen ser actividades complementarias, es una actividad solitaria. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué nos pica este bichito de querer escribir más allá de la etapa escolar en la que incorporamos la lectoescritura, de las utilizaciones que podemos hacer del lenguaje a nivel profesional? ¿Por qué esto de querer expresarnos, de querer vehiculizar? Ahí hay algo muy propio, muy individual, muy de cada uno, de una búsqueda interior. Pero como bien señalaba Juanca, la enorme ventaja que nos da trabajar en grupo es que conformamos también una pequeña comunidad de primeros lectores. Entonces no todo lo hacemos solo. Y de repente lo que surge del texto de un compañero a mí también me sirve. Ciertas vueltas de tuerca, la aplicación de algunas herramientas, qué funciona mejor, qué hace ruido. Todo eso compartido en grupo nos quita de ese instante un poco ciego de el tener primero una idea y después querer llevarla al papel. También, bueno, también debemos decirle que si bien nosotros vamos a dar consignas, vamos a dar recursos y herramientas para poder escribir, la escritura es un trabajo, es un aprendizaje autodidacta. Es decir, que cada uno va a ser su propio maestro a partir de materiales que vamos a circular, de poder observar cómo articula esos materiales, esas consignas, y va a armar su propio sistema. Si bien nosotros le vamos a dar un sistema, un programa que va de lo primero de abrir el espacio hasta la corrección más depurada del texto, pasando por muchas partes, lo que cada uno va a tener que hacer es un trabajo de autodidacta y aprender a partir de sus propios escritos, básicamente. Entonces, dicho así, quizás puede asustar, pero es como trabajan los escritores. El escritor, no hay una regla que funcione para todo, como decía Claudia. Hay criterios que sí sirven y hay lo que se llama prueba y error. Hay veces que nos largamos a escribir como nos sale y es un texto que tiene una fuerza intrínseca que nos sorprende con lo que está diciendo. Y hay veces que queremos escribir sobre algo, sobre un tema, y le damos vuelta y lo hacemos y no nos gusta, y hacemos una segunda versión y una tercera, y finalmente bueno, antes terminaba en el cajón, ahora termina en la computadora en una carpeta de textos para reescribir, ¿no es cierto? Entonces, como que también les vamos a poner mucho énfasis en esto de ser autodidacta, ¿no? De que cada uno tiene que aprender de lo que está pasando, de las consignas, de los temas que vamos tocando, hacer sus propias conclusiones y decir, con esto me resulta más fácil, con esto me resulta más, me puedo expresar mejor, etc. Después también hay un tema que también a mí se me fue modificando mucho a lo largo de los años de enseñar a escribir, y yo pensaba que la escritura era creación,
que lo tomaba como un acto creativo, incluso también como un acto artístico, pero en la parte creativa empecé a dar cuenta de que más que crear era expresivo. ¿Qué quiero decir con expresivo? Algo les decía Claudia, y yo cuando digo expresivo, me refiero a poder poner en palabras muchas impresiones que tenemos internamente que conviven adentro nuestro sin palabras, recuerdos, conocimientos, datos, ideas, pensamientos, que están ahí en algún lugar de nuestra sinapsis o de nuestro funcionamiento cerebral, y entre ellas se articulan solas y conviven. Pero cuando tenemos que ponerlas en palabras y escribirlas en una línea que empieza y termina y en párrafos, empieza como muchas veces a no querer, el texto que escribimos empieza a no querer decir lo que queremos decir. Entonces, bueno, ahí lo primero que tratamos de comunicar a todos es la aceptación de la primera versión. La aceptación de la primera versión caótica, incoherente, confusa, repetitiva, Que se va por las que se ramas. va por las ramas, todo lo que quieran. Hay como primero que nada un espacio de aceptación, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder expresar eso que está ahí adentro. Y es ahí donde empieza, a partir de ese contacto con ese primer texto, es donde empieza, les diría que es como el mejor vínculo con la escritura, porque ahí uno empieza a dialogar con su propio texto y a ver qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, empieza a animarse a cambiar, empieza a probar formas, y muchas veces también empieza a darse cuenta o a saber o a enterarse de cosas que no sabía que sabía, o empieza como a ampliarse él la conciencia de lo que fue tal momento o tal idea, ¿no es cierto? Un poco lo que sucede es que escribir en un sentido expresivo, en realidad toda escritura es expresiva, sea de ficción o de no ficción, sea que hable de experiencias vitales propias o que esté filosofando acerca de determinado tema que me interesa, pero digamos, toda escritura es expresiva y toda escritura está amasada por el medio con el que nos movemos, que es el lenguaje. El tema es que esa zona interna, esa sinapsis de las que hablaba Juanca, esa zona profunda de donde surgen las ideas, las emociones, lo que queremos expresar, es como infinita. El lenguaje, en cambio, tiene sus propias reglas, es finito, es muy maleable, se puede hacer muchísimo. Bueno, Leila Guerriero lo compara con amasar el pan, Sí. ¿no? Tenemos la posibilidad particularísima del lenguaje escrito, distinta de la comunicación oral, que es que podemos detenernos en una primera versión y a partir de esa primera versión amasarla, desarmarla, probar decir lo mismo de otra manera. Cuando ponemos el acento ahí, de versión en versión el texto va cambiando, pero también vamos cambiando nosotros. Vamos haciendo nuevos descubrimientos en aquello que nos salió de una manera al principio espontánea, equívoca o un tanto decepcionante porque no expresaba todo lo que yo tenía encerrado en mi mente, ¿no? Y ese proceso de descubrimiento y de crecimiento del texto va acompañado por un proceso de lo que nosotros llamamos conciencia de escritura. Aprendemos como a desdoblarnos, ¿no? Nos ponemos también del lado del lector y a leer nuestros propios trabajos como si fueran el de otro. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Estoy transmitiendo realmente lo que quería transmitir? Y en este sentido, nuevamente, el grupo es de un aporte riquísimo, fundamental. Sí, sí. El grupo funciona no solamente como interlocutores, sino también como un campo de experimentación. Pero también, a medida que Claudia hablaba, me venía a la mente un verbo que a mí me ayuda mucho, que es el verbo representar, ¿no? Representar. El escrito no existe por sí mismo. El escrito existe por la capacidad que tiene de representar lo que quiero decir. Puede ser un texto que puede ser considerado un desastre por algunos, pero si representa para otros, es eficaz. Porque el texto lo que va a hacer es llevar un mensaje que está
en una zona de mi mente a la zona de la mente, esa zona de la mente de los lectores o de quienes me lean. Y lo que va a importar no son las palabras, lo que va a importar es el mensaje o lo que le va a despertar, o lo que le va a resonar, o lo que nosotros llamamos la segunda narrativa, lo que va por debajo del texto, que es lo más importante. Lo que está escondido. Y eso vale aunque el lector sea uno mismo dentro de un tiempo, porque algunos de ustedes dicen, bueno, pero yo en principio escribo para mí, lo hago como una cosa catártica, porque quiero volcar impresiones, vivencias, sentimientos, no sé, quien escribe el diario de un viaje, por ejemplo. Pero cuando lea ese diario de viaje dentro de 2, 5 años, quien lo lea ya no va a ser el mismo que el que lo escribió, porque todos estamos evolucionando todo el tiempo. Entonces, esos dos extremos, ¿no? del emisor al momento de escribir y de quien lo recibe, aunque se tratara de la misma persona, aunque uno diga escribo para mí, igual ese doble juego se da. Sí, a lo que apuntábamos también es a esto, ¿no? Como que está el hecho de escribir, el hecho de hacer un texto, un escrito, y que llegara a otro. Pero también está lo que le produce al autor el propio texto, el escribir. Muchas veces la parte más linda es la parte de escribir, más que de lo que le va a pasar al otro. Entonces, es un proceso que empieza de una manera a veces vaga, a veces no buscada, y se va poco a poco construyendo, ¿no es cierto? Y entonces ahí no importa, le decía, qué palabras usemos o qué forma usemos, lo que importa es que va a representar a otro. Ya con la idea de que yo estoy escribiendo, el texto tiene que representar para otro, para mí mismo, lo que quiero decir, ya se provoca cierta conciencia de la escritura en las personas, porque aunque uno, como decía Claudia, escriba para mí mismo, no me importa, no quiero llegar a nadie, que lo hago para mí, con el papel o con la pantalla, con las palabras puestas una al lado de la otra, como que empieza a dialogar con el pensamiento de una manera mucho más diría, objetiva que el pensar. Yo pienso y pienso, y a veces la misma dinámica del pensamiento hace de que me realimente y esté en un círculo vicioso y no pueda salir de determinada idea o calecita. En cambio, cuando veo en el texto una idea y no me convence, yo puedo parar la maquinita de la cabeza y decir, no, esta parte que estoy acá no es así, es de otra manera, sin que se me realimente por el mismo pensamiento. Claro, en vez de entrar en el pensamiento en rulo, porque en realidad si nos ponemos a pensar, la escritura es darle materialidad a algo que es inmaterial. Tal cual. La materialidad gráfica, las palabras, las letras, los párrafos, el texto en su conjunto, y la materialidad sonora, porque también cuando nos leemos, cuando compartimos en clase los textos tienen, aunque estamos hablando básicamente de prosa, una cierta musicalidad, suenan de determinada manera. Entonces, transformar eso que estaba como cautivo, si se quiere, en el laberinto de la mente, en algo material sobre lo que sí tengo capacidad de operar, bueno, eso es lo expresivo. Deja de estar preso en la cabeza, en ese pensamiento en rulo, y al transformarlo en algo material me brinda una posibilidad maravillosa de transformarlo y de hacer algo con eso, ¿no? Todo esto que les estamos contando, que estamos compartiendo con ustedes, de alguna manera es teórico o es un marco referencial. Nosotros también les vamos a dar, tenemos dividido las etapas en cada clase, una parte del proceso, y les damos consignas, ejercicios para que después hagan cada uno solo, en ese espacio de tiempo que les sugería yo al comienzo, y es ahí donde empiezan a ver cómo se articulan estas propuestas con la manera de escribir, de trabajar, de encarar la escritura de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo del año, en las 50 o 48 clases o encuentros que tenemos diseñado, bueno, una parte que les explicamos un pequeño aspecto de este proceso, y también un ejercicio que cada uno lo hace en su casa, por lo general son muy breves, si alguien lo quiere lo puede hacer
más largo, puede hacerlo varias veces con diferentes temáticas, y después bueno, lo circulamos por mail, en principio lo circulamos entre todos, nosotros también los leemos, este año los va a leer más Claudia que yo que está un poco más apartado, y después en la clase siguiente los leemos y vemos qué nos dijeron esos textos, qué temáticas tocaron, qué temáticas desarrollaron y en qué partes evitan entrar en el problema y en qué partes se pueden enriquecer. Vemos si hay contradicciones, si hay generalidades, cómo están estructurados, por dónde empiezan, cómo se puede hacer para que operen mejor. Entonces, bueno, por lo general, invitamos a los participantes a que, si es necesario, que reescriban sus mismos escritos, que los vayan tomando un texto y en vez de darlo por terminado en la primera versión o en una semana, que vuelvan sobre él, como hacen los escritores. Los escritores muchas veces hacen 1, 2, 3, 5, 10 versiones de sus escritos, de que después aparecen en los libros. Uno lee a un autor y dice, qué lindo que escribe este autor, qué maravilla. Y piensa con qué facilidad de palabra ¿Cómo tiene, le fluyó? cómo le fluyó. Pero lo que no ve es 10 versiones previas que fue luchando, que tuvo insomnio, que se peleó con la mujer que le dijo, mira, esta parte no funciona, con un corrector de estilo que por ahí le dio vuelta a las oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo llegar a eso? Es lo que vamos a ir haciendo a lo largo de este año, estos encuentros. La primera parte del año, Juanca suele decir que es un poco de deconstrucción. A partir de las primeras consignas, de los primeros trabajos, nos encontramos frente a nuestra forma espontánea o natural de escribir y la vamos poniendo en cuestión. Buscamos o nos sorprenden, nos salen al paso ciertas recurrencias, repeticiones, muletillas, cuestiones a las que estamos acostumbrados porque es esa la manera en la que hemos escrito siempre, ¿no? De nuevo, empezamos a mirar con una lente diferente este medio que nos es tan familiar a todos, todo el mundo escribe, digamos, toda la gente que está alfabetizada escribe desde pequeño para distintos fines. Esa deconstrucción empieza a generar conciencia de escritura, porque al mismo tiempo se va armando, se va equipando una especie de caja de herramientas, de trucos que sí funcionan, de lo que tiene que ver con el oficio, ¿no? Y con la práctica, con cómo lo hacen los grandes escritores, los grandes maestros. Y en la segunda parte del año, digamos, esas cosas se vuelven a articular y ya la expresión propia fluye como más libremente, digamos. En esta primer parte, yo modifiqué a lo largo de los años mucho mi manera de enseñar, mi manera de ser docente, porque yo venía de una época en la cual a mí me enseñaron muchos compañeros de trabajo en periodismo, que había como una sola manera de decir las cosas, entonces yo intentaba a muchos alumnos llevarlos a un formulismo, mira, si esto va adelante funciona, si esto va al medio funciona, y de alguna manera como que lo estaba llevando a un modelo. Y con los años me fui dando cuenta que ese modelo muchas veces bloqueaba a los alumnos, a los participantes, y empecé a probar una fórmula diferente, que era aceptar lo que, en principio, lo que están escribiendo y tomarlo como válido, incluso hasta la forma, ¿no es cierto? Y a partir de esa aceptación y ese reconocimiento, ver qué me gusta, qué no me gusta, qué funciona, qué no funciona. Porque si estoy hablando de expresividad, cuanto mayor libertad puedo darme a la expresión en la parte formal, mayor puede ser el grado de profundidad de lo que saque, ¿no es cierto? Y cuanto más profundo lo que saque, tiene más poder de representación para los otros. Si de repente hablo con frases hechas y solamente digo la versión que le cuento siempre a todo el mundo de algo, ya por ahí esa versión queda muy a nivel superficial. Pero si en cambio puedo permitirme detenerme y aceptar lo que me sale y observarla
y escarbar un poquito más y animarme incluso a contarla con el estado de ánimo que va produciendo cada parte. En esta primera, segunda, tercera versión, hasta que saco todo lo que quiero decir, es después mucho más rico para cuando viene la parte ya llamamos de edición del texto o de peinado, ¿no? Que empezamos a corregir, lo que antes se llamaba corregir. Yo trato de no usar la palabra corregir porque corregir implica que algo está mal. En verdad lo que estamos haciendo es como depurando, ¿no? Lo estamos mejorando, lo estamos Y además peinando. reivindicamos el error, entre comillas, Ah, como parte del proceso, sí, porque es inevitable. sí. Es como cuando se aprende o se incorpora a una disciplina deportiva, digamos, es paso a paso y con elongaciones y con esfuerzo cada vez mayor. No hay error en ese sentido. E inclusive uno puede tener una enorme caja de herramientas y decidir cuáles utiliza y cuáles no, con cuáles se identifica y con cuáles no. Conocer determinadas reglas que tienen que ver con el uso de la lengua y después romperlas, como de hecho lo hacen muchos escritores. ¿Es importante conocerlas? Sí. Muchos, Y muchos, después, muchos escritores no llegaron a ser a nivel que han llegado acertándola siempre con sus escritos. Han fracasado muchas veces con sus escritos. Han escrito cosas que a ellos mismos no les gustaban y han insistido y han insistido e insistido, y como decía Beckett, han fracasado mejor. Sí. mejor. Él llegó al premio Nobel escribiendo sobre cosas muy densas de su vida, que de entrada nadie las entendía, y después se han convertido en los famosos monólogos o los famosos libros de él. O sea que él también a través del fracaso, que nos confronta con lo que son lo que llamamos gustos de cada uno, o lo que debería estar bien, o que nos confronta, o que no tiene en cuenta el gustar al otro, sino que busca mostrar lo que es de la manera que es. A través de eso, bueno, empieza como a generarse también el estilo y lo que cada uno viene a decir con escribir, porque también estamos escribiendo, estamos queriendo decir algo. Esta es básicamente la idea del curso, que vamos dando todo el recorrido del proceso, para que ustedes sepan que escribir no es sentarse y escribir, sino que es toda una serie de pasos, que a veces después uno los puede dar muy rápidamente. Lo hacemos en el curso del año para poder desconstruirlos y ver cómo esos pasos se articulan en cada uno. Y después, es cierto, finalmente llegamos a la belleza, ¿no? Porque también un texto bello no por las lindas palabras, sino bello por cómo está construido, por como Claudia decía, por la sonoridad que tiene. Esa sonoridad que tiene un texto también, al ser leído en voz baja por un lector, va a provocar un efecto. Y de ahí vemos también de qué manera la puntuación puede operar al servicio de esto, cómo la no reiteración de palabras, cómo el uso de algunos gerundios molesta, o el uso de adverbios, o mismo el orden que aunque ponemos las palabras, que en el español uno las puede poner en cualquier lugar, pero si hay ciertas formas que si uno las articula y las va manteniendo, empieza a quedar como un leitmotiv en el Una texto, una cadencia. cadencia, etcétera, etcétera, que eso sirve a la depuración. Yo les propongo lo siguiente, que hagamos un pequeño intercambio, y seguramente más de uno de ustedes querrá hacernos alguna pregunta puntual. Entonces primero hagamos un espacio para preguntas, y después nosotros les vamos a preguntar a ustedes algunas cosas. Vengan o no vengan al curso. Los invitamos para eso a que habiliten sus micrófonos. Claro. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿Fuimos tan claros que no necesitamos que nos hagan ninguna pregunta? ¿O tan oscuros No, que no? quizás lo que no hemos detallado demasiado, ahí hay una manito, sí. Hola, yo soy Mirta, disculpas que desaparecí la imagen, pero aproveché para hacer unas cosas a última hora del día. Hola, Así que Mirta. ¿cómo estás? Los escuchaba, yo a Carlos lo conozco, ya había iniciado otro taller que no continué, después me quedé con muchas ganas porque es muy, muy rico
esta forma de aprender escritura, porque sirve incluso hasta para conocer partes que uno no sabe de uno, como ustedes bien decían, esta conexión con el inconsciente, que uno lo hace de formas sin saber mucho, siendo un poco guiada, wow, explota. Así que bueno, yo ya compré. Bueno, Que bueno, bienvenida. me voy a interiorizar con los horarios y todo eso. Es online, Los ¿no? horarios, Son los miércoles de 19 a 21. En principio estamos comenzando el miércoles 3 de mayo Perfecto. con esta formación. Y el Bueno, horario es siempre el mismo, de 19 a 21 por Zoom, porque algunos nos están viendo por las redes. Trabajamos con el Zoom de Fundación Columbia. bueno, en mi caso es todo. Gracias, nos vemos. Gracias a vos. antes de que te vayas, Mirta, ¿qué tipo de escritos te gustaría escribir? Cerrás. Yo estuve haciendo un taller muy cortito con Karina Tursten, que es escritora en un diario, y la verdad es que se me dio mucho por tipo cuento. O sea, eran cuestiones personales escritas en tercera persona y me sentí mucho más cómoda escribiéndolas también en primera persona. Básicamente a eso, no fui mucho más allá, no me gusta poesía y todo ese tipo de cosas, no me gusta, es muy elaborado para mí, me gusta más poner en Contar palabras historias. lo cotidiano. Yo aprovecho para decir que, por ejemplo, si alguno de ustedes quiere escribir dramaturgia, teatro, o quiere escribir poesía, no es el curso porque dramaturgia es otra manera de enfocar la escritura, es la escritura para la representación, y la poesía, bueno, yo no soy poeta, no podría compartir mucho. Sí me gusta encontrar que de la prosa se emane cierta poesía. La prosa poética, o que dentro de un texto en prosa pueda haber insertado un determinado fragmento o un poema. Sí, pues si alguno quiere venir a aprender poesía, ya honestamente digo que no es su lugar. Lo mismo dramaturgia o guiones. Es más bien prosa. En sus más variadas formas. Claro. Digamos, suele ser, por lo menos por lo que he visto y acompañado a Juan, que en los últimos años suele haber mucho de esto, de lo que se conoce ahora como literaturas del yo, escribir a partir de las vivencias personales, de la historia personal, pequeñas autobiografías noveladas, ficcionalizadas, claro, que pueden ser en primera, como decía Mirta, o en tercera persona, que es uno de los trucos, transformarnos en un personaje como para no sentirnos tan expuestos, eso también funciona. Pero bueno, también hay gente que explora los textos de no ficción, que va por otros caminos. En este momento estamos viviendo como humanidad un momento de transgénero, ¿no es cierto? Que todos los géneros son válidos, incluso también en la escritura. Ya, digamos, hoy en día se admite que un texto puede tener una parte que sea de ficción y otra parte que sea ensayística, si están bien intercalados, o una parte de poética y otra parte más realista, o que puede tener también cambios, puede ser autobiográfico o puede ser quizás digamos, de algo social, ¿no es cierto? Como que están más, como que ya las fronteras entre un género y otro no están Son más difusas. Sí, no están tan definidas como cuando ficción, no ficción. Yo lo que noté en mi trabajo es que no me podía desprender, digamos, de lo terrenal, ¿no? O sea, lo que pasó, me pasó y lo volqué. Pero creo que con la guía de ustedes, estoy segura que con este trabajo de deconstrucción, que me pone límites, voy a poder entrar en la ficción también, en lo revelado, en lo que no pasó, y incorporarlo en lo que sí pasó. Eso me faltó un poco, pero bueno, me parece que se aprende. Mirta, cuando decimos deconstrucción, también decimos reconocimiento. Tengo que empezar a reconocer en mi propio texto qué funciona, qué no funciona,
cuáles son mis mecanismos, cómo engancho una cosa con otra para ver si eso es lo que quiero mantener o quiero incorporar otras maneras de articularlo. Bueno, No quiero, que a ver bueno, si hay... muchas gracias. A vos. Shirley. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Claro. No, en principio, bueno, tengo que decir que me encanta la propuesta. Yo soy de escribir desde muy chiquita, pero porque me sale. Y, ¿qué es eso? Y hablo de la vida. Lo que estoy pensando con todo esto que ustedes están diciendo, ¿no? de todo lo que habría que deconstruir y observar, digamos, el texto que uno escribe, ¿qué pasa con los lectores? Porque no todos los lectores tienen ni la misma sensibilidad ni la misma adicción a la lectura o lo contrario. Bueno, ¿Cómo se formaliza un... Sí. Esto que estás planteando es todo un tema, porque uno no escribe para todo el mundo, escribe para determinados tipos de lectores. Hay libros, ¿viste? Cada libro los libros van a la búsqueda, se dice que crean el autor crea sus lectores, sus su público. O sea, si tenés la suerte de que sos un bestseller y que mucha gente te lee, maravilloso. Pero en principio uno escribe para gente que les gustan las mismas cosas que me gustan a mí, para decirlo rápido. Claro. O que ve el mundo como yo. Está muy segmentado y de hecho, fíjense que cada vez hay más gente que escribe y todos los medios digitales han, por un lado, facilitado y por el otro, atomizado, de algún modo, qué es lo que se escribe y qué tipo de texto se consume. Se sabe que por la lectura digital, digamos, la atención que le presta un lector promedio a un texto que se le pone delante es muy inferior en cantidad de segundos o minutos a la que era hace algunas décadas. Realmente es una revolución, pero eso también se trabaja. Y también se han quebrado todos los cánones. Claro. Antes había una escritura que era canónica, ¿no es cierto? Y había como grandes escritores que marcaban a muchos que después lo seguían, ¿no es cierto? Influían muchísimo. Hoy en día se trata de justamente de ser quien cada uno es y escribir como cada uno escribe, ¿no es cierto? Y descubrir eso. Esta es la de también, de alguna manera, la literatura, la escritura acompaña estos cambios que se dan en la sociedad, en otros planos de la sociedad. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta más? Sí, te escuchamos. Sí, puede ser. Hablando justamente tus preguntas sirven a los demás también. ¿Cómo? Que tus preguntas también sirven a los compañeros que no hacen preguntas. Ah, bueno, pero entonces no pregunto. No, sí, dale, te escuchamos, dale. No escuché bien. No, yo lo que quería preguntar, ya que habló de los medios, que hay obviamente otra estructura de escritura. A mí algo que me llama mucho la atención y no le encuentro el porqué y por ahí respecto al conocimiento de ustedes pueden saberlo, es por qué cuando quieren vender algo que sería, bueno, la investigación que hizo alguien que por lo cual sacó un producto que pueda hacer bien a la cabeza, lo que sea, que son textos larguísimos que no terminan nunca, para decir lo que ya sabe uno que va a decir, que es lo primero que dijo, que queremos vender este producto, ¿no? Que hace bien a la piel o al cabello, lo que sea. ¿Cuál es, si ustedes saben, cuál es el porqué de hacer esos textos tan largos? Buscar la atención... Completamente yo pienso que es una falta de respeto al lector. Es una falta de respeto al lector. Porque piensan que más es más. Y a veces con menos es más. A veces menos es más. De repente algo que es muy concreto, que te explica lo que necesitas saber, alcanza. Pero muchos comunicadores todavía, especialmente
en el ámbito de la medicina o en el ámbito de la ciencia, abundan porque piensan que lo largo es lo mejor. Citando fuentes, Sí, apelando a sí, investigaciones, sí, como sí, queriendo darle a aquello que quieren vender un respaldo que puede ser real o no, pero también Claro. junto con eso conviven textos muy breves. Vos fíjate cómo ha cambiado la lectura de los diarios, y estoy hablando de periodismo Sí, específicamente, que prácticamente se leen los titulares y las bajadas o los copetes. claro. Para abrir, digamos, para sí. entrar en Sí, el sí, desarrollo de la noticia o del artículo, hay que haber despertado muy breve, en muy pocas palabras, el interés del potencial lector, porque si no se tal pasa cual. otra cosa. Se nos pasó de decir algo importante que no tiene que ver concretamente con esto, pero que les puede servir a todos. En el grupo vamos a mantener confidencialidad. Como muchos de ustedes van a contar cosas personales en algún escrito, vamos a hacer todos un pacto de lo que leemos, lo que contamos, lo que escribimos, no sale del grupo. Es una manera de empezar a crear cierta intimidad y cierta libertad para poder largar. Y también, otra cosa que puede parecer cómica, les vamos a pedir que comenten lo menos posible que están haciendo un curso para escribir. ¿Para qué? Porque si no van a quizás, si alguien le cuenta, por ejemplo, a una amiga, mira, yo voy a un curso porque quiero escribir sobre tal cosa, y le cuenta lo que va a escribir, va a pasar 15 días y la amiga le va a preguntar, ¿y cómo va tu escritura? Y entonces va a llegar un momento en el cual se pueden llegar a confundir, que van a estar escribiendo para satisfacer la expectativa que despertaron, más que porque las ganas que tenían adentro de escribir. Y en ese caso, el silencio, el hecho de quedarse callado, no comentarlo con otros, ayuda a que esa idea adentro de cada uno vaya tomando más cuerpo, más raíces, Se incube, se incube claro, mejor. Entonces, claro. por un lado, Es un pacto también con uno mismo. sí, no despertar expectativas en los demás. Ujú. Segundo, un pacto entre los que vengamos a este encuentro, de las cosas que alguien escribe de sí mismo, de mantenerlo en reserva, no contarle a una amiga, mirá, tal persona escribió sobre tal cosa, porque por ahí la conoce, o por ahí ella no, pero conoce a otro y lo comenta a otro, y después le puede llegar a alguien que está haciendo un ejercicio de prueba, algo para Mm. ver cómo puede expresar, Experimental, experimentar, claro, claro. y no decirlo. O muy O muy personal. personal. Y es importante generar redes de confianza ¿Se, entre el Mm. grupo de participantes. ¿Se entiende esta propuesta? Sí, Hay otra, Y hay otra más también, a ver, que es aprender a escuchar. mm, Porque muchas veces, cuando algunos de los compañeros leen o cuentan algo, los escuchamos con lo que nos pasa a nosotros. ujú, Durante ese momento, poner en pausa nosotros y a ver qué está diciendo realmente el compañero que quiere escribir sobre tal tema. Porque entonces, al escucharlo, sin ponerlo lo que nos surge a nosotros, quizás le podemos dar una devolución mejor a este compañero en la charla, claro. que después de haberlo pasado por nosotros. ¿Vieron que fue cuando alguien está contando algo y no termina de contarlo, pero otro ya le cuenta lo que le pasa similar a él? O sea que no lo escuchó lo que le pasaba Claro, así. claro. Ujú. y además la escucha y el prestar atención son dos herramientas que son fantásticas para la escritura. Si no queremos que todos nuestros personajes hablen como nosotros, es importante aprender a escuchar cómo habla la gente, qué dice la Ujú, gente, Bien. cómo eso está ujú. tapizado por su situación de vida, su edad, su pertenencia social. No habla de la misma manera un niño, si invento el personaje de un niño, si cuento sobre mi propia infancia y quiero hacerme hablar cuando era pequeña, obviamente no hablaba de la misma manera en la que me expreso ahora, ¿no? Olvidé, Entonces, entrenar olvidé, la escucha es una herramienta en más de un sentido. Perdón. decía, hablando de la escucha, olvidé algo también, que pedimos a las personas que participan, que si algún participante, compañero, escribe algo y al hacerle la devolución, que no sean interpretaciones psicológicas. Mm, De no jugar, porque muchas veces uno ve en el texto del otro que bueno, que es un sometido, que siempre dice que sí a todo,
y decírselo de una manera que no parezca o que no sea una interpretación, porque este no es el, No es el ámbito, no no es es el nuestra ámbito. Si función. bien el curso puede resultar terapéutico, no es un grupo de terapia. Claro, no es el objetivo primordial. Puede Primordial. resultar terapéutico en esto que decíamos, ¿no? Convertir lo que me pasa en algo material, que es la escritura, pero el objetivo primario es trabajar sobre la escritura misma, no es la Claro. terapia. Bueno, ¿alguna Ujú. otra pregunta? Yo quería contar brevemente cómo es la estructura de una clase. Claro. Empezamos puntualmente a las 7 de la tarde. A veces hay unos minutos de un pequeño intercambio de cómo fue la semana, cómo nos fue con la consigna, si están logrando asimilar estos hábitos a los que hacía referencia Juanca, de un espacio determinado y un horario más o menos fijo para la escritura. Después se comparten básicamente los trabajos producidos por ustedes, por los participantes, compartiendo pantalla, en el Zoom se van leyendo. A veces se lee la versión original, a veces se lee la versión original y ya alguna con alguna pequeña marquita de alguna cosa que queramos destacar, porque puede servirle a todo el grupo. Les pedimos mucha honestidad. No hacer devoluciones en el sentido de qué lindo, me gusta, no me gusta. Tratar de ir bien al hueso. Esto se entiende, esto no se entiende, esto resueno, con esto me identifico. Acá me pierdo un poco, acá me parece que te fuiste para otro lado. Porque todos esos problemas que nos surgen cuando vamos escribiendo son un material riquísimo del que todos podemos aprovechar. A veces se comparte también algún texto breve, corto, de alguna lectura de un autor que hace algo muy magistralmente y que queremos ponerlo como ejemplo. Hay un momento de exposición teórica también breve de algún tema y se presentan los ejercicios y las consignas para la vez siguiente. Todo ese material, más la grabación de las clases que se las envía directamente a la Fundación Columbia, les llega a su casilla de correo en las siguientes horas. Durante la semana, ustedes pueden ir produciendo una primera versión de respuesta a la consigna, mandármela y tener un cierto intercambio, mandárnosla a nosotros o mandársela a todo el grupo si deciden democratizarla, y tener también cierto feedback durante la semana para cortar esa soledad de la que hablábamos del momento y el proceso de la escritura. También a esto que dice Claudia, quiero agregar algo. Algunas personas que vienen al curso, en algunos encuentros no escriben. No les sale escribir las consignas, no importa. Es parte del proceso. Claro, si alguien le damos una consigna y para la vez siguiente no la puede hacer y pasa un mes y no escribe, no importa. Pero puede empezar a ver cómo la resuelven los compañeros. Y en algún momento hace un clic. Como que hay que tener esa paciencia para encontrar ese momento de enganche. Porque eso es muy común el tema de los bloqueos de la escritura, porque cuando nos salen esas primeras versiones que nos dicen todo lo que queríamos decir, aparecen estas voces gruñonas que todos tenemos dentro, gruñonas o a veces un tanto siniestras, que nos dicen, no, ¿qué estás haciendo? Esto no sirve. Claro, y antes que no tengo nada que decir. No tengo nada que decir, No se me ocurre nada, no tengo ideas. Y uno dice que hay cosas que se pueden enseñar y cosas que no se pueden enseñar. La imaginación, bueno, cada uno tiene su caudal de imaginación, pero sí se pueden estimular. Y compartiendo qué me funciona como una especie de coaching, de, si se quiere, de imaginación o de creatividad, puedo ir poniendo en prácticas. A veces suelto la mano escribiendo acerca de mi propia dificultad de escribir. Y vale, y vale. Es entrarle por algún lado, ¿no? Hay un ovillo ahí, tengo que encontrar la hebra desde la cual tirar para poder desenmarañar. Y a veces uno arranca escribiendo de algo y después el texto se va para otro lado. Y esos primeros tramos eran simplemente para calentar la mano en el teclado o en el cuaderno. Y a veces algunos hacen un estilo de ese irse por otros lados. Y si lo hacen bien, muchos escritores escriben en forma elíptica y han encontrado una vuelta, han creado un estilo propio que les funciona. Lo importante es eso, cada uno puede encontrar su propio estilo. Bueno, ¿alguno de los muchachos quiere decir algo?
Primero, Claudio, ¿cómo estás? ¿cómo te va, Juan Carlos? Bien, bien. Yo tuve el privilegio de estar con Juan Carlos. Ahora estaba mirando mi correo y me parecía ayer, pero en realidad fue 2015-2016, así que fue mucho tiempo. En el medio pasaron muchas cosas y me alegro volver a encontrarnos y poder disfrutar realmente de lo que están haciendo, que es increíble. La experiencia que tuve en aquel momento fue presencial, en aquel momento no estaba el COVID. Prepandemia. Y realmente me ayudó a conectar con las emociones, a poner en palabras recuerdos. Fue maravilloso, maravilloso, muy enriquecedor. Así que no tengo comisión, pero les recomiendo a todos que lo hagan porque vale la pena. No, puramente de corazón, porque pasé la experiencia y la quiero volver a pasar porque tuve que interrumpirla porque me coincidía con mis horarios de la facultad. Así que por eso tuve que cortarlo y ahora me da mucho gusto volver a encontrarte, Juan Carlos y Claudia, y a todo el... Bueno, Bienvenido. bienvenidos. Bueno, dale, preguntanos. Esa manito que está en alto, Shirley. Silvia. Silvia. Sí, Sí. Silvia, desmuteate. No te escuchamos, Silvia. Tenés que abrir el Tenés micrófono. cerrado el micrófono, el que está tachadito. Ahí 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 ¿me va. escuchan? Sí, Ahora sí. sí. Bueno, yo tengo experiencia de talleres de mucho tiempo, pero lo que quería ver y que me dijeran es que uno escribe como si fuera un ensayo, un texto al comienzo, o puede ya empezar a trabajar y empezar a perfilar un cuento o parte de una novela. Yo tengo una novela por la mitad y no me quedé bloqueada, porque a veces pasa, porque me puse excesivamente a investigar datos históricos y fui perdiendo el resto de la vivencia. Entonces, cuando ustedes dicen que hay que escribir, uno escribe un texto. No Mira, importa si responde al ensayo, si responde a un cuento, no interesa por ahora el género. mira, Silvia, gracias por tu pregunta. Algunas personas que ya están en algún proyecto de escritura, muchas veces pueden usar los ejercicios que vamos dando para resolver algunas partes de la escritura de lo que están haciendo. Y Buenísimo. en el caso, por ejemplo, esto que vos planteabas, que estás investigando, quizás no sé hasta qué punto te hará falta seguir investigando, pero muchas veces la necesidad de querer investigarlo todo bloquea la posibilidad de largarse a hacerlo y a terminar. Absolutamente. Entonces, por ahí, lo que te vamos a estimular es a que algunas partes de tu novela o de tu ensayo o tu investigación histórica, que las trabajes de acuerdo a alguna consigna que te damos. Y que después, bueno, si te sirve ese tramo, lo incorpores a tu trabajo. Sí, me parece re importante, porque en el caso mío me bloqueó tanta investigación histórica con Claro, esto de la honestidad intelectual. claro. Y también pasa que ciertas herramientas en particular, cuando hay un proyecto de escritura en curso, por ejemplo, cuando se llega más sobre mitad de año o empezando la segunda mitad del año a ver específicamente la estructura, el tema estructura detrás de los textos, es como algo que se puede aplicar a un proyecto propio que esté encaminado. Digamos, hay ciertas herramientas que son absolutamente dúctiles, en el sentido de que Sí, claro. no requieren necesariamente amoldarse a la consigna con la que trabajemos nosotros. Hay gente que sí necesita mucho de las consignas y hay gente que a medida que va avanzando la formación va soltándole la mano a la consigna y sigue su camino propio, porque en el fondo lo que estamos buscando es eso, es que encuentren su propia voz y que puedan llevar adelante y tener herramientas para llevar adelante sus propios proyectos de escritura. Así que es válido. Y de ejercicio Está bien. ofició solamente como Como un un disparador. disparador. Claro, claro. Está bien. Estoy de Bueno, acuerdo. ¿alguna otra pregunta?
o comentario o aporte. A ver, ¿puedo hacer otra pregunta? ¿Puede Dale, ser? aprovechemos los poquitos minutos que nos quedan. Sí, no, estaba preguntando cómo se llama esa forma, porque eso, con todo lo que veo que están escribiendo novelas o haciendo escrituras importantes, yo escribo cada vez que tengo ganas y me siento bien con lo que escribo y de pronto lo puedo compartir con alguien que sé que le puede interesar o por ahí es la persona en la que pensé cuando lo hice, ¿no? ¿Cómo se llamaría ese tipo de escritura tan íntima, tan interna, que no se, digamos, para lo que no busqué aprendizajes específicos, ni los publiqué, ni los compartí, quedan para uno, digamos, de alguna manera? ¿Tiene algún nombre ese tipo de escritura? Escritura personal. Escritura personal. Bueno, todas son personales. Yo Sí, no la sé. escritura espontánea. Entonces no le pongamos nombre. No le pongamos nombre. Sí O por ahí vamos a aprender como parte del curso que a veces tenemos determinado interlocutor en la mente. A veces estoy escribiendo para mí, como cuando escribo un diario íntimo. A veces estoy escribiendo, como vos decías, para alguien en particular, como pasa con el género epistolar. Cuando mando un correo electrónico tiene un destinatario preciso. Y a veces estoy escribiendo en un sentido más amplio, más difuso para aquel o aquella que se encuentre con mi texto y que de repente mi texto pueda llegar a conmoverlo, a transmitirle, a movilizarlo, a dejarlo pensando. Son como distintos interlocutores que tengo en mente, pero siempre parte de la escritura personal. Tampoco vale la pena mucho etiquetarla, ¿no? Como seguramente se les van a ocurrir después de que cerremos este encuentro algunas preguntas o inquietudes, nos las pueden hacer llegar por mail. Escriben acá a la fundación y la fundación nos las pasa. Siéntanse libres de preguntarnos, vamos también a responder. E incluso también en la página de la Fundación de Escritura hay un cuestionario que pusimos que les va a ayudar a actualizar el deseo de escribir en sentido, bueno, ¿para qué lo hago? ¿Qué estoy buscando? Como que son preguntas que van a oficiar también como disparadores. Que ya están llegando, de hecho, algunos formularios. Y es válido también decir no sé, porque también puede pasar que uno tenga deseo de escribir y no sepa muy bien en qué se va a transformar ese deseo. Pues lo iremos descubriendo juntos, que para eso también estamos. Y es parte de la aventura. Bueno, les agradecemos haber estado acá y nos veremos ¿qué fecha? A partir del miércoles 3 de mayo, los miércoles de 19 a 21. Gracias a mi maestro, mentor y amigo. Ok, gracias a ustedes ¿Es también. una vez por mes? No, todos los Una miércoles. vez por mes. Semanal, es semanal. Y semanal. Bueno, Semanal. a las 7. De 7 a 9 y trabajamos de mayo a bien entradito diciembre. Buenísimo. Ok. Bueno, adiós a todos. Gracias a todos. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.